Y nos vamos a la presentación. Vamos a pestaña de Chrome. Ahí. Bueno. Bueno. Vamos a terminar con la teoría de planificación del procesador o planificación de procesos. Recuerden que estamos hablando siempre de la planificación de un monoprocesador, ¿sí? Múltiples procesos, pero un sistema monoprocesador. Cuando estamos hablando de multiprocesadores, la cosa no cambia mucho, son particularidades que hay que tener en cuenta. Lo último que vimos fue una política que era SPN o SJF, que era una política no preemptiva y que estaba basada en la duración prevista de las ráfagas de CPU de cada proceso. La elección por parte del sistema operativo, del planificador de corto plazo, del próximo trabajo que iba a despachar, dependía de cuál fuera la duración de la ráfaga de cada proceso. Entonces, el planificador se fija en la lista de procesos listos cuál es el que menor ráfaga tiene prevista, ¿sí? Y esa ráfaga prevista se calculaba, la calculábamos con un algoritmo, básicamente una sumatoria, era una media exponencial, lo que sacábamos, que nos permite determinar con cierto grado de precisión cuál va a ser la duración de la próxima ráfaga de CPU. Por supuesto, le podemos errar, obviamente, pero como sabemos, por muchos estudios que se hicieron sobre el tema, lo que ocurre es que va a ser entonces la próxima ráfaga en general mucho más parecida a las últimas, o a la última, que se ejecutó por parte de un proceso, que a las más viejas. Bien, entonces eso no, digamos, sacando una media ponderada, una media exponencial, podíamos calcularlo con un buen grado de precisión. El tema, bueno, es que lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo de cálculo poder determinar la duración de la ráfaga de cada proceso. Así todo se puede implementar sin ningún problema. Más allá de eso, más allá de tener que hacer el calculito hay que hacerlo sobre la duración de las últimas ráfagas de un proceso. Entonces también debemos registrar por cada proceso cuál fue la duración de esas ráfagas. Lleva más tiempo, lleva más recursos, ¿sí? Pero bueno, se puede implementar. Ese algoritmo, bueno, lo vamos una vez que terminemos con este tema, lo vamos a ver en un ejemplo, así lo dejamos bien claro, a ver cómo se implementa. Bien, dijimos que entonces este último algoritmo que vimos, que era SPN o SJF, era no preemptivo y estaba basado en la función de selección, era en base a esa ráfaga prevista. Lo que vamos a ver así a continuación, la siguiente política de planificación, tiene que ver con una política que es muy, muy parecida a esta. Nada más que es preemptiva. Creo que algo habíamos mencionado ayer. Y se llama SRT, Shortest Remaining Time. Es el tiempo más restante, es el que sigue, digamos, ¿sí? El próximo que voy a elegir, el próximo que voy a despachar es el proceso con el menor tiempo restante. Entonces, vamos a ver que básicamente la lista de procesos listos, en estado de listo, nos conviene mantenerla, así como en SJF, ordenada por duración de ráfaga prevista. Nos conviene mantenerla en ese orden. De ese modo, lo que hacemos es simplemente, cuando vamos a despachar, sacar el proceso que está en la cabeza de esa cola
y despachamos simplemente ese proceso. Claro, el cálculo ya y el ordenamiento de esa lista es algo que tuvimos que hacer, obviamente. Bien, entonces, SRT funciona del mismo modo, nada más que es preemptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no le voy a dejar el procesador al proceso que se está ejecutando para que se ejecute todo lo que quiera hasta que ese proceso decida dejar el procesador por voluntad propia. Lo que voy a hacer es evaluar la lista de procesos listos cada vez que ocurran otros eventos. Por ejemplo, adicionalmente, ¿no? Porque ya habíamos visto que un proceso en un algoritmo no preemptivo, cuando se bloquea por entrada-salida, el sistema operativo obviamente empieza a analizar los procesos listos como para hacer un nuevo despacho. Eso lo hace también el planificador con SRT. Cada vez que un proceso que está ejecutando, por ejemplo, pide entrada-salida, ese proceso pasa bloqueado, lo hace el sistema operativo, y el sistema operativo elige un nuevo proceso para el despacho. Pero además, en otras circunstancias también hace esa evaluación el sistema operativo. Cuando, por ejemplo, en cualquier momento que un proceso llega al estado de listo, ¿sí? Entonces, imaginen la situación en la que un proceso está ejecutando y tenía una duración de ráfaga prevista de 10 unidades de tiempo. Cuando transcurren 2 unidades de tiempo, que ese proceso está ejecutando, llega un proceso nuevo, pasa del estado nuevo al estado de listo. Entonces, como un proceso llega al estado de listo, el sistema operativo toma intervención. Ocurre una interrupción. Por eso toma intervención el sistema operativo, se fija. A ver de qué tipo es. Hay un proceso nuevo en estado de listo. A ver cómo quedó ahora la lista de procesos listos. Si entre esos procesos listos, el nuevo proceso que acaba de llegar tiene una duración de ráfaga prevista menor a 8, entonces el sistema operativo lo que hace es preemption sobre el sistema que está ejecutando, sobre el proceso que está ejecutando en este momento, lo pasa al estado de listo y despacha a ese proceso nuevo que tiene menos de 8 unidades de tiempo. A ver, discúlpeme un segundito porque puede ser que esté Mariano tratando de entrar. A ver. Un segundito, ¿eh? ¿Está en el grupo este, Mariano, o no? ¿En el grupo de sistemas operativos? Creo que no. Por lo menos en el WhatsApp creo que no está. No. Permítanme que lo voy a agregar, ¿sí? Ah. Uf. No sé por qué no me deja agregarlo al grupo. Nunca me había pasado eso. A ver. Bueno, mandé el enlace. Bueno. Entonces, llegó un proceso nuevo al estado de listo con una duración de ráfaga prevista menor a la ráfaga de CPU que le falta por ejecutar al proceso este que está ejecutando, por ejemplo. Entonces, el sistema operativo toma la determinación de arrebatarle
la asignación de CPU a ese proceso que está ejecutando y lo pone en estado de listo. Y hace el cambio de proceso, ¿no? Y despacha el nuevo proceso que tiene una duración de ráfaga prevista menor. Esto es lo que hace SRT. Entonces, no solamente, digamos, porque un proceso pase del estado nuevo a listo, sino que un proceso que estaba bloqueado pasa a listo, por ejemplo, se produce de nuevo una evaluación por parte del sistema operativo. Y obviamente se toma en ese caso de nuevo la determinación. El tema es que si en estado de listo hay un proceso que tiene una ráfaga prevista menor a lo que queda por ejecutar del proceso que actualmente se está ejecutando, entonces el sistema hace preemption. Le quita el procesador al proceso que está ejecutando, lo manda listo y despacha a ese proceso con ráfaga menor. Y en algún momento dijimos que esto tiene más overhead, esta política tiene una mayor sobrecarga, porque claro, antes con SJF, por ejemplo, no teníamos algunos cambios de procesos adicionales que tenemos ahora, porque ocurren interrupciones adicionales ahora. Cada vez que un proceso llega listo, yo evalúo de nuevo la posibilidad de un nuevo despacho. Entonces, es muy probable que haya cambios de procesos adicionales a SJF. Es por eso que puede tener un mayor overhead que SJF, esta política. Ahora, fíjense que tiene posibilidad de inanición igualmente de los procesos más largos, en la medida que haya una sostenida afluencia de procesos más cortos, igual que en el caso de SJF. ¿Sí? Bien, SRT también entonces es una política que es cara de implementar porque, claro, hay que mantener no solamente hay que mantener el registro de las últimas ráfagas de CPU de cada uno de los procesos para calcular la próxima duración, sino que además necesitamos hacer un mayor procesamiento de interrupciones, ¿no? Y el cálculo es un poquito más complicado porque tenemos que tener en cuenta cuánto le queda por ejecutarse al proceso que se está ejecutando, ¿no? Tenemos ahí alguna cuentita más. A ver, un segundito. Ahí está. Hola, Mariano. Hola, Mariano. ¿Me escuchás? Hola, ¿Se profe. escucha? ¿Qué tal? Bueno, bien, entonces, todas estas políticas de planificación de la CPU las van a ver en la práctica. Vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con cada una de ellas. Así que quédense tranquilos que van a saber cómo funciona. Y aquellos que elijan el trabajo de planificación de procesos para el integrador, bueno, ya tendrán un buen conocimiento de cómo funciona esto. Bien. Si ustedes recuerdan, hace unos slides atrás habíamos visto, al principio, habíamos visto prioridades que se manejaban con colas. Tenían sus particularidades, esas colas con prioridades. Ahora, lo que vamos a ver es una nueva política de planificación, una variante, que se llama MFS, que es Planificación por Retroalimentación Multinivel. En el libro de Stallings lo van a encontrar como Multilevel Feedback Queues. Lo que estamos tratando de, entonces,
ver en este caso es una política que quizás tiene alguna similitud con aquella que vimos en ese momento, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que hay varias colas con distintas prioridades. Pero ahora, en realidad, lo que vamos a ver es que, de algún modo, las prioridades de los procesos van a ir cambiando dinámicamente a medida que el sistema va avanzando en la ejecución de los procesos, ¿no? Se va a ir produciendo de algún modo una variación dinámica en las prioridades de los procesos. El modo de decisión, en este caso, es preemptivo, ¿no? Entonces, la idea se basa en esto. Hay varias colas de procesos listos con las prioridades en orden decreciente, ¿sí? Entonces, mayor prioridad la que aquí denominamos como RQ0. Dice la prioridad de la cola 0 es mayor que la prioridad de la cola 1 y así sucesivamente, y la menor prioridad la tiene la cola enésima. Entonces, tenemos varias colas con prioridades decrecientes. Todo nuevo proceso que llega al sistema va a parar a la cola de mayor prioridad, ¿sí? Bien. Cuando un proceso que está en la cola de mayor prioridad es despachado, utiliza la CPU y utiliza todo el quantum asignado, ojo, estamos hablando de quantum, con lo cual estamos viendo algún tipo de round robin en esta idea de colas retroalimentadas. Bien. Cuando un proceso que está en esa cola de máxima prioridad ejecuta todo su quantum, es decir, hace todo el uso posible del procesador, cae un nivel su prioridad. Eso es una forma de ir calculando dinámicamente la prioridad de cada proceso, ¿sí? Bien. Sucesivamente va pasando exactamente lo mismo. Si en algún momento el proceso ese que cayó a la RQ1 es despachado y utiliza nuevamente todo el quantum del procesador, va a ir cayendo y va a ir a pasar a la RQ2, y así sucesivamente hasta que llega al último nivel de menor prioridad. Bueno, por ahora vamos con eso. ¿Qué pasa? Los procesos que son acotados por entrada-salida se mantendrán en las colas de mayor prioridad. ¿Por qué? Por cosas que ya vimos, que normalmente ellos van a ejecutar una ráfaga de CPU muy cortita y luego van a entrar en entrada-salida. Entonces, como tiene una ráfaga muy chiquitita, lo más probable es que no utilicen todo el quantum que le estamos asignando. Con lo cual se van a mantener dentro de las primeras colas con alta prioridad. Bien. En esta política, el despachador del sistema operativo, el planificador de corto plazo, elige un proceso de la iésima cola, ¿sí?, de la cola I, solo en el caso de que todas las anteriores, es decir, las de mayor prioridad, estén vacías. Entonces, el despacho se va a ir haciendo siempre de las colas de mayor prioridad. Cuando en la RQ0 no queda ningún proceso, recién ahí el sistema operativo, el planificador, el dispatcher, se va a fijar en la RQ1. Cuando no quede ningún proceso en la RQ1, se va a fijar en la 2 y así sucesivamente, hasta que llegue a la última. Está claro que con estas ideas, con este algoritmo, los trabajos que sean más largos pueden sufrir inanición. Claro, trabajos más largos hablando de uso de CPU, ¿sí? Si un proceso necesita mucha CPU,
es muy largo en uso de CPU, cada vez que es despachado va a ir decreciendo en su prioridad, hasta que llegue a la última de las colas. Con lo cual puede llegar a sufrir falta de asignación del procesador, un proceso de este tipo. Este es un esquema. Este es un esquema que nos muestra cómo funciona la cosa, ¿sí? Un trabajo es admitido en la cola de máxima prioridad, que llamamos RQ0 en este caso, se le asigna al procesador y si usa todo su quantum va a parar a RQ1. Si no, acuérdense, vuelve a RQ0. Viene RQ1, si usa todo su quantum va a la 2, si no vuelve a la 1, y así sucesivamente hasta que cae a 0. En general, a ver, hay variantes, pero en general se suele hacer esto. En cada cola se utiliza una política FCFS, excepto para la de menor prioridad, la RQN, en la que se utiliza una estrategia de round robin. Y ahí, obviamente, habrá que hablar de quantum y demás, ¿no? Tal como lo hicimos en round robin. Bueno, pero esta es la idea básica de lo que es colas retroalimentadas. Bien, cuando hablamos de tamaño de quantum, si el quantum, a ver, hay variantes, como dijimos, puede ser que también se implemente en las colas de nivel superior, no solamente así como decía en este parrafito de acá abajo, ¿no? Puede que se implemente round robin en todas las colas. Pero, fíjense, alguna discusión acerca del quantum en lo que es la planificación retroalimentada. Con un quantum fijo, el tiempo de retorno de los trabajos más largos puede extenderse alarmantemente. Entonces, para compensar esto, se puede incrementar el quantum de acuerdo a la profundidad de la cola. Lo que puedo hacer entonces, lo que se quiere decir aquí, es que lo que puedo hacer es ir incrementando el quantum solamente cuando más abajo voy cayendo en las colas, ¿sí? De acuerdo a esto que estamos diciendo acá. Yo, en la primera cola podría manejar un quantum de 1. En la otra empiezo a hablar de un quantum igual a 2 a la iésima menos 1. Hablando de iésima posición de la cola, ¿no? Y así sucesivamente. Ir dando quantum más hacia abajo, es decir, doy un quantum más grande a medida que voy más hacia abajo. Los procesos más largos aún así pueden sufrir inanición. Una posible solución es promover un proceso a la cola de mayor prioridad después de algún tiempo que haya pasado en la cola de menor prioridad. Es decir, lo que podemos hacer es, una vez que un proceso haya estado un buen tiempo en la cola de menor prioridad, lo que puedo hacer es promoverlo para que vuelva a subir a la de mayor prioridad. Y luego irá cayendo de nuevo, pero en el proceso habrá tenido un poco de mejor atención. Bien. Basta de algoritmos por ahora, hasta que trabajemos con la práctica. Es momento de tratar de determinar cuál es el mejor. Y no es una decisión fácil en este momento. Cuando a ustedes le pregunten cuál es el mejor algoritmo, en realidad, tal como dice acá, la respuesta depende de. Nunca pueden decir, este algoritmo es el mejor algoritmo de planificación, o el otro algoritmo es el mejor algoritmo de planificación. No. Siempre tenemos que tener en cuenta algunos parámetros. A ver, bajo ciertas condiciones y con determinado objetivo, y este algoritmo parece comportarse mejor, o parece ser el más adecuado. Bajo otras condiciones, apuntando a otro objetivo, este otro algoritmo parece ser el más indicado. Y así sucesivamente.
Ahora, ¿cuáles son esas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para ver por qué algoritmo nos vamos a inclinar? Bueno, tenemos que analizar la carga que tenga el sistema, que puede ser extremadamente variable en lo que tiene que ver con lo que ya hablamos, trabajos acotados a CPU o trabajos acotados a entrada-salida, ¿sí? Típicamente ese es un gran dilema que tenemos, ¿no? Si tengo una gran carga de trabajos acotados estrictamente a CPU o a entrada-salida, o tengo una mezcla de ambos. Estamos hablando de mucho trabajo batch, que no son interactivos y les puedo dar el procesador cuando me quede tiempo, o estoy hablando de todos procesos interactivos, ¿sí? Entonces esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del algoritmo que más me conviene, ¿sí? Y ahí ya estoy cambiando un poco el eje de la discusión de cuál es el mejor. A ver, ¿cuál me conviene para mi sistema? ¿O cuál conviene para el otro sistema? ¿Por qué? Por ejemplo, por la determinada carga que tiene habitualmente de trabajo ese sistema. A ver, si tengo hardware que me permite llevar el registro, por ejemplo, de las últimas ráfagas de procesador y me hace en hardware un montón de cálculos, me resuelve un montón de cuestiones asociadas a un algoritmo en particular, bueno, entonces me puedo animar a hacer un algoritmo un poco más elaborado, un SRT, por ejemplo, ¿sí? Que requiere llevar una partecita de la historia de un proceso en lo que son ráfagas y hacer cálculos. Si yo tengo hardware que me resuelve eso, entonces estoy ganando mucho tiempo. A ver, estoy haciendo la cosa un poco más eficientemente. Quizás entonces pueda arriesgarme a hacer un SRT, por ejemplo, para un tiempo compartido, para un sistema operativo de tiempo compartido. Porque voy a tener mayoría de trabajos interactivos, por ejemplo. Bien, esa es otra consideración que tenemos que tener. Hay que acordarnos de esto a la hora de elegir, digamos, qué algoritmo vamos a usar para hacer la planificación de nuestra CPU. Bueno, después tenemos que tener en cuenta también el peso relativo de los criterios de rendimiento, es decir, tiempo de respuesta por un lado, eficiencia de la CPU, throughput y todos esos otros criterios que habíamos visto al principio. Entonces, ¿quiero más tiempo de respuesta? Y bueno, voy un poco más por este algoritmo. ¿Quiero más eficiencia en la CPU? Ah, bueno, listo, voy por este otro. ¿Quiero más cantidad de trabajo por unidad de tiempo? Y voy por este otro. Al respecto, ahí tenemos algo que comentar. Bueno. Y finalmente, no nos tenemos que olvidar de tener en cuenta el método de evaluación que usemos. Claro, ¿cómo voy a evaluar los algoritmos? ¿Los estoy evaluando bien o no? ¿Estoy olvidando algunas cosas o no? ¿Los estoy evaluando a todos en condiciones ideales? ¿A todos bajo las mismas condiciones? ¿A todos bajo la misma carga de trabajo? ¿Con trabajos acotados entre salida? ¿O con un híbrido? ¿Con trabajos solamente acotados a CPU? ¿Sí? ¿Estoy evaluando con un método que es apropiado o estoy favoreciendo alguno de estos algoritmos con el método que estoy usando para evaluar? Esto puede producir errores a la hora de hacer mediciones, digamos, ¿no? O de hacer cálculos sobre los resultados que me arroja un algoritmo. Y eso puede terminar definiendo una elección erróneamente, ¿no? Bien, entonces no nos podemos quedar con una sola respuesta, ¿sí? No podemos ser categóricos a la hora de decir el mejor algoritmo de planificación es SJF. ¿Sí? Eso es una definición categórica que nos puede traer muchos problemas. SJF
será el mejor algoritmo en determinadas situaciones y con determinado objetivo. Si no, no. ¿Sí? Por ejemplo, SJF es el algoritmo que mejor trabaja cuando yo quiero tener un sistema con el mejor throughput. ¿Sí? Con eso que acabo de subrayar ahí. Recuerden que el throughput era la cantidad de trabajos terminados por unidad de tiempo. Y en la práctica hay un ejercicio que nos va a ayudar a verlo. SJF es el que mejor throughput me va a dar. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos van a terminar, de los trabajos van a estar terminando antes, ¿sí? Es decir, dado un periodo de tiempo, si yo utilizo SJF, la mayoría van a ir ejecutando antes y terminando antes. La mayoría de los procesos que son más cortos, en ráfaga o en tiempo total. Eso lo vamos a ver bien en la práctica, como para que se lo acuerden más. Bien, en general lo que ocurre es que en la práctica los mainframes, los sistemas grandes, ¿no?, tienen un algoritmo que es programable, ¿sí? Depende de, dependiendo de todos esos factores que nosotros analizábamos recién, el administrador de ese sistema puede programarlo y tocar las variables que crea conveniente como para que dé los mejores resultados con uno u otro objetivo, ¿sí? Depende de los objetivos que persiga. La mayoría de los algoritmos discutidos o una combinación de estos pueden ser elegidos en la práctica. Los coeficientes pueden ser elegidos manualmente, estamos hablando básicamente de quantum, ¿sí? O eventualmente en los cálculos de prioridades iniciales. El administrador del sistema observa el comportamiento del sistema y puede cambiar los algoritmos o sus coeficientes dependiendo de la mezcla de carga actual. ¿Sí? Tengo trabajos, como decíamos hoy, trabajo acotado a CPU, son todos interactivos, bueno, puedo llegar a cambiar algún parámetro que me interese. O programas excepcionales pueden ser planificados manualmente o aún abortados. Es decir, eso también es una decisión que afecta en definitiva la planificación. Si yo aborto 10 trabajos, por el motivo que sea, estoy afectando la planificación. Eventualmente en algunos sistemas podría yo decir, en un sistema basado en prioridad, a tal proceso le voy a dar mayor prioridad. ¿Por qué? Porque se me antojó o porque realmente es necesario. Y bueno, es como que lo estoy planificando manualmente, estoy utilizando prioridades, pero le estoy dando la prioridad manualmente, ¿no? Bien. Esto es planificación compartida justa. Son todos conceptos que ya vimos, pero que van a estar metidos en lo que es una... es como que vamos a estar utilizando cosas que ya vimos en una forma distinta de organizar y de dar tiempos de CPU a los distintos procesos. Es básicamente una planificación para sistemas multiusuario, donde, por supuesto, cada usuario puede tener varios procesos. Los usuarios sí deben estar agrupados, ¿sí? Y la idea es que por cada uno de los grupos de trabajo, ¿sí? Recuerden, puede haber, no sé, pongamos 4 grupos de trabajo con 4 usuarios cada uno. Tenemos 16 usuarios divididos en 4 grupos, ¿no? Entonces, lo que hago, por ejemplo, es darle por cada unidad de tiempo una cuarta parte de la CPU a cada grupo.
de usuario. ¿Sí? Acá lo habla lo explica, digamos, con gerencia. Con gerencias. Entonces, la idea es, si yo tengo 10 unidades de tiempo, perdón, 12 unidades de tiempo para repartir en 4 grupos, le doy 3 unidades de tiempo a cada uno. Le asigno el procesador al primer grupo, le doy 3 unidades de tiempo. En esas 3 unidades de tiempo, lo que tengo que hacer es planificar todos los procesos de los usuarios de ese grupo y darle un poquito de procesador a cada uno. Una vez que se terminó el tiempo para ese grupo, esas 3 unidades de tiempo, paso al siguiente grupo. Al siguiente grupo le doy de nuevo 3 unidades de tiempo. Con esas 3 unidades de tiempo tengo que hacer una planificación, cosa de darle un ratito a cada uno de los procesos de cada uno de los usuarios de ese grupo. Siempre dentro de ese grupo. Y así con todos los grupos. Cuando termino con los 4 grupos, vuelvo al primero y le doy otros 3 unidades de tiempo. Le doy esas 3 unidades de tiempo y adentro se la va repartiendo entre los trabajos de cada uno de los usuarios. Bien. Ahora, hay distintas consideraciones a tener sobre esta planificación. Bueno, dijimos, en definitiva, por más que haya usuarios en el medio, yo lo que tengo por cada grupo son un montón de procesos. Medio como que nos estamos olvidando de usuario como para dejar un poco más limpio el camino. Cada grupo tiene una fracción de uso de la CPU, como dijimos recién. Ahora, la prioridad de cada proceso se va a ir calculando dinámicamente en función de, a ver, se va calculando dinámicamente de este modo, de una prioridad base para ese proceso. Inicialmente el proceso arranca con una prioridad establecida. Luego, fíjense, acá ya empieza a jugar uno de los cálculos que hicimos antes. Una media exponencial tiene que ver en este cálculo para calcular la prioridad de cada proceso y va a pesar una media exponencial acerca de las últimas ráfagas también del uso de procesador por parte de ese proceso en particular. Y después, lo mismo, pero para todo el grupo, para todo ese grupo, una media exponencial de uso de procesador para todo ese grupo, ¿sí? Entonces, en base a esos 3 factores, a estos 3, es que se calcula entonces la prioridad de cada uno de los procesos. ¿Sí? Para el cálculo de la media exponencial utilizamos el alfa igual a 1/2 y la prioridad, en definitiva, del proceso, de cada proceso, decrece a medida que el proceso y el grupo al que pertenece usan el procesador. Es decir, mientras más usan el procesador ese proceso y el grupo al que pertenece ese proceso, es como que la prioridad va decreciendo un poquito, ¿sí? Entonces, esa es la idea entonces con el planificador compartido justo. Esto como para que tengan una idea. A ver, tenemos conceptos que ya habíamos visto antes, nada más que ahora los agrupamos de otro modo, ¿sí? Bien, y lo que hacemos obviamente es tratar de ser un poco más justos, sobre todo para estos sistemas que son complicados de
de ser justo, es decir, de darle una porción de CPU justa a cada uno de los procesos de cada uno de los grupos. Es decir, por ahí la idea que hay atrás del cálculo de esa prioridad, donde tenemos en cuenta no solo la prioridad inicial del proceso, sino vamos a ir analizando el uso del procesador por parte de ese proceso y también por parte de ese grupo. Si mi proceso pertenece a un grupo que usa mucho el procesador, la prioridad de mi proceso va a decrecer un poco en relación a la de los demás grupos, ¿sí? Si tenemos un grupo que hace un uso intensivo de procesador, hace mucho uso de procesador, la prioridad va a ir decreciendo un poco. Bien, este último tema es como para que ustedes lo sepan desde lo teórico. No lo vamos a trabajar en la práctica. Y con esta planificación lo que hicimos fue terminar la planificación, la unidad de planificación de procesos. Bueno, aguárdenme un segundito. Voy a cortar la grabación.